Probablemente habrás notado que cada vez hay más marcas sacando teléfonos ultra resistentes, de esos que aguantan casi todo. Hoy revisaremos el Ulefone Armor 23 Ultra, uno de esos teléfonos todoterreno, diseñados para la aventura y que trae, entre otras cosas, conexión satelital y una carga súper rápida de 120 watts. Revisemos a detalle este titán para descubrir todo lo que trae. No te muevas de ahí, soy Gunter, esto es Gtech MX y esto arranca ya. ¿Y qué han incluido en la cajita? Por supuesto, el teléfono, también han incluido un strap para que lo puedas colgar, el cargador de 120 watts, porque recuerden que carga a 120 watts, manuales de toda la vida que no te vas a leer y un vidrio templado que siempre se agradece. No han incluido más nada. Siempre empezamos con el precio para que sepas a lo que vas. Este Ulefone Armor 23 Ultra lo encuentras en Mercado Libre en 8.159 pesos, unos $466. Es un precio de gama media y deja que te cuente todo lo que traes para que veas que está bastante equilibrado el precio. Así que seguimos con el review. El Ulefone Armor S23 Ultra, es un teléfono diseñado para durar y se nota por todos los lados. Se siente un teléfono robusto y bien construido. La estética no está peleada con el diseño y los de Ulefone lo han dejado claro en cada uno de los detalles de este teléfono. Es un teléfono bastante grande, no el más grande del mercado, son 177.4, 81.5 y bastante gruesecito, eso sí, 12.75 milímetros, pesa 332 gramos. Marco de plástico muy resistente con textura en las esquinas que le da extra protección. También tiene en los laterales unas barras metálicas con textura que mejoran el agarre en ambos laterales. Aquí en el lateral izquierdo tiene un botón programable en naranja que le puedes poner la función que tú quieras. La bandeja SIM y para expandir la memoria. De este otro lado tiene botón de subir y bajar volumen, botón de encendido y apagado que funciona como lector de huellas digitales y es bastante rápido y efectivo. Tiene aquí arriba el botón de pánico en rojito, que ahorita le voy a explicar cómo se usa. Aquí un sensor IR para que lo puedas usar de mando a distancia. Altavoces aquí y en esta esquinita trae esa hendidura para que le puedas poner el strap. La parte trasera está recubierta de Kevlar, un material muy resistente. Y hasta aquí abajo el nombre, como pueden ver, Ulefone. Hay otra versión que es bitono, que le da un toque más deportivo y la verdad es que muy divertido. Vistoso y prominente módulo de cámaras traseras, diseño bitono con un borde, que espero que lo alcancen a ver, para proteger los lentes y un cintillo que recuerda a los relojes deportivos de gama alta. El teléfono se ve y se siente muy premium en manos, se nota que los de Ulefone han puesto particular empeño en cuidar todos los detalles. ¿Ustedes cómo lo ven? Una de las cosas que hace especial a este Ulefone Armor 23 Ultra es la conectividad. Está pensado para el uso en todas partes. Incorpora conexión celular 5G con SIM dual. Podrás usar las dos SIM card con 5G al mismo tiempo. Pero algo que lo hace diferente es la conexión satelital que le han incorporado. Es decir, podrás echar mano de un satélite para enviar mensajes de 2 vías, algo que te puede salvar cuando no tienes mucha ayuda a la mano o estás en un lugar remoto. Por supuesto que nada es gratis en la vida. Hay una compañía que ya tienes la aplicación preinstalada que se llama Bullet Messenger, que ofrece varios planes de mensajes de 2 vías vía satelital para que tú puedas hacer uso de este servicio. La compañía ofrece varios planes que se los dejo todo aquí a un ladito para que ustedes le echen un ojo. Dependiendo del plan que escojas vas a tener más o menos mensaje. Hay pagos mensuales, hay pagos anuales y además del paquete de mensaje todos ofrecen el uso de este botón de SOS de manera ilimitada. Como está pensado en la aventura, también trae un sistema de posicionamiento múltiple, es decir que va a estar súper preciso todo. Trae GLONASS, Galileo, Beidou, QZSC y el GPS dual de toda la vida, así que tendrás una ubicación súper precisa para que no te pierdas nunca. A este teléfono lo han dotado de la mejor resistencia posible. Certificación dual IP68, es decir que puede aguantar estar sumergido a 2 metros por 30 minutos y también tiene una certificación IP69K, la máxima que existe contra polvo y agua a alta presión. Y por si fuera poco, incluye certificación de grado militar 1000 STD 810H, por fin la logro pronunciar, que son 29 test de durabilidad que evalúan la resistencia de este equipo a condiciones extremas, altas, bajas temperaturas, polvo, raspado, lo que sea, lo puedes someter que no hay ningún problema, que lo va a aguantar. La idea es que este teléfono te aguante todo o casi todo.
La pantalla es bastante generosa, de 6.78 pulgadas LCD con una resolución Full HD Plus de 396 ppi. Para que todo fluya, trae 120 Hz de tasa de refresco y la protección, no te preocupes porque trae Corning Gorilla Glass Victus. Por si fuera poco, le han añadido esta mica protectora para que aguante un poco más, así que por eso no te vas a preocupar. Es una pantalla de excelente calidad para consumir contenido con muy buena representación de colores y un nivel de brillo bastante bueno para que en condiciones de buena iluminación lo puedas ver sin ningún problema. Los bordes laterales son simétricos, al igual que el superior y el inferior. Eso sí, no son los más delgados del mercado y van en línea con la mayoría de los teléfonos de este tipo que traen las otras marcas. Potencia de sobra, monta el Dimensity 8020 5G de 6 nanómetros octa-core que puede llegar hasta 2.6 GHz. Este Dimensity 8020 vendría estando al nivel, un pelín por encima, eso sí, del Snapdragon 7 generación 1, para que tengas idea de lo bueno que es. Y para los iluminados de la tecnología que van a empezar a protestar por la equivalencia y a mentármela en la caja de comentarios, estos son algunos benchmarks sintéticos de los dos procesadores para que vean que sí, el Dimensity 8020 está por encima del Snapdragon 7 generación 1, así que puedes hacer con él lo que quieras. De RAM está bastante bien servido, 12 GB de base y otros 12 virtual que en algo ayudan, aunque para mí eso es más puro marketing que otra cosa, y de capacidad 512 de salida. Pero si eres un atascado que te gusta expandir la memoria, puedes llegar por medio de una tarjeta micro SD, que la puedes poner aquí, hasta 2 TB. ¿Qué te parece? Puedes usarlo para gaming sin ningún problema. Este Dimensity 8020 trae una excelente potencia para que rinda al máximo a los FPS que tú decidas usar. Además trae un Game Booster que te va a permitir acelerar el juego y optimizar el rendimiento del teléfono, para que tengas una mejor experiencia de usuario. Así que juega lo que quieras y no te limites porque además la batería vas a ver que está bastante buena. Y de cámaras están bastante bien serviditos. La frontal de 50 megapíxeles con una apertura bastante grande, f2.25 y un ángulo de visión de 80.4 grados, así que si tienes el brazo corto ya sabes que te va a quedar un poco enmarcada la toma. Este lente frontal en la fotografía selfie hace un excelente trabajo, sobre todo en el manejo del color. Puedes escoger la resolución de la foto entre 50 y 7 megapíxeles. En video con esta cámara frontal vas a poder grabar solamente a 1080p, no tiene estabilización ni óptica ni electrónica, así que lo mejor es que te quedes tranquilito porque se mueve bastante. Si quieres utilizar esta cámara frontal para blogging vas a tener de dos, o que tengas un pulso bastante estable, te quedes quietecito, o que use un estabilizador para smartphone, que hay muchísimos en el mercado. Pero si no, pues usas la cámara trasera, que esa sí tiene estabilización electrónica. Donde se echaron toda la carne en el asador fue en el módulo de cámaras trasera con un potente flash dual. Sensor principal de 50 megapíxeles también con apertura 1.65 y el ángulo de edición lo mejoraron un poco, 84.7. Con este sensor podrás tomar unas muy buenas fotografías, trae estabilización electrónica para un mejor resultado en fotos y videos sobre todo. Integra un sensor ultra gran angular de 50 megapíxeles también con un ángulo de visión bastante amplio, 117.3 grados y una apertura de f2.2. Este sensor trae estabilización electrónica, así que si tienes pulso de maraquero no te preocupes que las fotos y los videos te van a salir bastante buenos. También trae un telefoto de 3.2x con zoom óptico y zoom electrónico hasta 30x con estabilización electrónica para mejorar el resultado. En el zoom la verdad es que no es el fuerte, pero es bueno que lo tengas para que de repente tengas detalle de tomas muy lejanas. Una de las sorpresas es que trae un sensor de visión nocturna de 64 megapíxeles y apertura 1.79. Este lente, si te gusta la fotografía de aventura, le vas a sacar muchísimo partido. Aunque en un uso regular es un lente más anecdótico que otra cosa, no hice el test en la selva profunda, solo en la oscuridad, en un patio, y los resultados son bastante buenos. En video puedes grabar video a 4K, aunque debe ser un video fijo o con poco movimiento porque no trae estabilización. Cuando activas la estabilización, o más bien la estabilización viene por defecto activada cuando grabas video a 1080p, que te da un buen resultado. Si quieres un resultado más cinematográfico, pues usa el 1080p, que al cabo es el que usa todo el mundo en todas las redes sociales.
En cuanto a software, corre Android 13 sin capa de personalización, así que vas a tener una experiencia de usuario muy fluida, sin animaciones que retrasen todo. Han incluido algunos diferenciadores que le dan un plus a este Ulefone. Uno de ellos es la isla dinámica, inspirada en los teléfonos de la manzanita, enfocada en notificaciones y puedes desactivarla si quieres. Es algo que a nivel estético se ve bien y no interrumpe para nada la experiencia con el teléfono. También han incluido radio FM, que es un detalle que se agradece y sobre todo para el mercado al que va dirigido es una herramienta muy útil. Mi preferida es la caja de herramienta con varias aplicaciones que te ayudarán en el trabajo rudo sin necesidad de tener que llevar otro instrumento. Trae plomada, también medidor, linterna, brújula, nivelador, trae un montón de aplicaciones que le puedes sacar muchísimo partido y ahí las tienes en tu telefonito. Y lo último, que es un detalle que se agradece, es el sensor de infrarrojo para que puedas sustituir el mando a distancia de cualquiera de tus tele. Es una batería de 5280 mAh que admite carga rápida de 120 watts. Han incluido la cajita cargadora de 120 watts, solamente vas a tener que buscarle un adaptador para esta parte del mundo y el cable que soporta esta velocidad de carga en un llamativo amarillo de la marca. Con este cargador de 120 watts en 5 minutos tendrás el 30% de la carga, en 10 minutos el 60% y en 23 minutos el 100% de la carga. Y admite también carga reversible, es decir que podrás cargar con este telefonito alguno de tus accesorios, audífonos u otro teléfono como un iPhone que siempre se quedan descargados. La marca vende un montón de accesorios para este teléfono, uno de ellos es este case, que es muy fácil de poner, que trae un aditamento acá donde le puedes poner este hook para que lo cuelgues donde quieras. La verdad es que es bastante resistente, viene con las esquinas protegidas y es muy fácil de desplegar. Este case trae además otro aditamento que te puedes enganchar al cinturón, cuesta $29. Esto es para cuando te vayas a la aventura, porque en el día a día lo puedes usar sin case porque esto aguanta todo. Otro accesorio que también vende la marca es este cargador inalámbrico de 50 watts, perfecto para este, que admite carga rápida inalámbrica de 50 watts. Y la verdad es que está bastante barato, son $36, unos 650 pesos mexicanos aproximadamente. En la página o en AliExpress lo puedes encontrar con envíos a todo el mundo. En resumen, señores, este Ulefone Armor 23 Ultra me ha dejado gratamente sorprendido. Siempre en este tipo de teléfonos rudos sacrifican diseño y portabilidad en aras de hacerlo más resistente. En el caso de este han conseguido el balance perfecto entre diseño y resistencia. ¿Ustedes cómo lo ven? De las otras especificaciones, este teléfono está más que bien servido. Un procesador potente para que hagas lo que quieras, un set de cámaras, sobre todo las traseras, más que bueno, y una carga súper rápida de 120 watts, señores, que te deja con la boca abierta. La cereza del pastel lo pone en la mensajería satelital de 2 vías, que lo convierte en una alternativa excelente para el uso en zonas con poca comunicación. Si te gusta andar de explorador, pues este es el teléfono que andas buscando. Totalmente recomendable el Ulefone Armor 23 Ultra. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Te lo comprarías? Y esto ha sido todo, amigos. Espero que les haya resultado de utilidad el video sobre este telefonito de Ulefone. Si así fue, deja tu like, comparte con tus amigos para que más gente se entere. Y si no te has suscrito, ¿qué esperas para hacerlo? Porque me encantaría tenerte de vuelta cada semana que publico videos de todo tipo. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.